Buenas noches, mi nombre es Luz Karina Romero Manjarres, estudiante del programa de Lengua Castellana y Comunicación. Actualmente curso 10º semestre de la misma y en el día de hoy les vengo a hablar sobre mi proyecto de investigación. Voy a pasar a compartirles pantalla. Quiero disculparme antes de ver este video porque la señal está completamente nula, ¿sí? Entonces, me disculpo por ello. Voy a compartir pantalla rápidamente para hacer eh, un breve paseo por mi proyecto, que se titula Entornos Virtuales, Espacios para la Comprensión a través de entornos virtuales, espacio para la comprensión de textos a través de la teoría de la comunicabilidad de Giovanni Parodi en educación básica y media. Giovanni Parodi, quiero resaltar antes de pasar a la siguiente diapositiva, que Giovanni Parodi es un chileno escritor, lingüista, ¿sí? Ha trabajado en muchas revistas, principalmente en la revista Signos, ha realizado cantidades de ensayos y discursos escritos. Se ha resaltado por ello. Entonces, la presente investigación tiene como referente la teoría de la comunicabilidad para la transformación docente y la motivación de los estudiantes en educación básica y media, ¿sí? La cual se aplicó en la institución educativa Benito Ramos Tres Palacios, en el municipio de la Loma de Calenturas o la Loma César. Entonces, como problema tenemos cómo incide el desarrollo de los entornos virtuales, un espacio para la comprensión literaria a través de la teoría de la comunicabilidad para la transformación docente y la motivación de los estudiantes en educación básica y media. Entonces, ¿cómo identificamos el problema? A través de esas necesidades y esas dificultades que se pudieron observar a nivel general y sobre todo en el aula, en los chicos de grado 8º y 11. Entonces, ¿cómo describimos el problema? En cuanto a la teoría de la comunicabilidad, está estrechamente relacionada con los objetivos, tanto el general como específico, que los voy a explicar a continuación. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recorrido por el problema. También quería resaltar que nos evidenciamos, ¿sí? Pudimos observar en medio de la práctica, y por eso fue que escogimos este título, o por eso identificamos este problema. ¿Por qué? Porque vimos esas dificultades que se presentaban en los estudiantes, esos resultados también muy bajos en cuanto a la comprensión textual, ¿sí? Entonces, no solo de los jóvenes de 8º y 11, anteriormente ya pues los docentes me venían comentando ese caso antes de adentrarnos a la práctica como tal. Entonces, para delimitar el problema, nosotros como formadores de lengua castellana, ¿sí? Sumergidos como tal en la práctica pedagógica, ¿sí? Debemos de ser docentes reflexivos, debemos aprender a evidenciar esas habilidades comunicativas que no se estén relacionando en el aula, que no se estén manifestando en el aula, que tienen mucho que ver con ¿qué? Con nuestro saber pedagógico. También van estrechamente relacionadas con el currículo y con el vínculo directo entre el estudiante y su saber y docente. ¿De qué? Del área de lengua castellana. Para esto también nos surgieron una serie de subpreguntas, y esas subpreguntas fueron: ¿cómo identificar el proceso de integración de los entornos virtuales? ¿Cómo clasificar la incidencia de los entornos virtuales? ¿Sí? ¿Y cuál fue el impacto que tienen los entornos virtuales? Todo esto que ligado a la comprensión e interpretación textual, ¿sí? Pero también relacionado con la teoría de la comunicabilidad de Giovanni Parodi. Entonces, escogimos como objetivos generales, quisimos diseñar estos tipos de objetivos. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio profundo de esas necesidades que se evidenciaron en el aula, y como objetivo general fue desarrollar la incidencia de los entornos virtuales, un espacio para la comprensión literaria a través de la teoría de la comunicabilidad para la transformación docente y la motivación de los estudiantes en educación básica y media. Y el objetivo específico que quisimos que identificar la incidencia de los entornos virtuales, identificar cómo afectan los entornos virtuales en la comprensión literaria, pero a través de qué? De la teoría de la comunicabilidad de Giovanni Parodi.
teniendo en cuenta nuestra transformación docente y la motivación que se debe resaltar dentro y fuera del aula al momento de qué, de comprender e interpretar un texto. Además de ello, también que quisimos tener en cuenta la explicación, la incidencia de esos entornos virtuales a través de qué, de un explicar, ¿sí? De tener en cuenta esos espacios, ese contexto que les rodea al estudiante al momento de que de hacer una comprensión literaria, teniendo en cuenta la teoría de la comunicabilidad. Y que también que quisimos clasificar esos aspectos, clasificar esa incidencia de los entornos virtuales que se presentan a través de qué, de, o que nos ayudan a relacionarlos a través de qué, de la teoría de la comunicabilidad. La justificación y el impacto. ¿Cómo justificamos este proyecto? Lo justificamos a través de qué? De variedades de ítems, y en esto lo justificamos con qué, con un entorno familiar, con un entorno económico, con un entorno social, cultural, con un entorno escolar y sobre todo con la macrocategoría que es la virtualidad y sobre todo también esas necesidades educativas que se relacionan. Entonces, la investigación surge como una propuesta a través de que de esas nuevas generaciones educativas y lo que sucede dentro del aula, lo que anteriormente les venía comentando. Es allí donde el docente debe como implementar esas estrategias, ¿sí?, que le consientan desarrollar esos procesos educativos y asimismo dar solución a problemas, darle solución a esos problemas que se presentan en el aula, a ser un docente orientador, innovador, ¿sí? No solamente de pronto transmitir conocimientos, siendo docente innovador y orientador, detecta fácilmente esas falencias que se pueden presentar dentro del aula. ¿Para qué? Para después aplicar una metodología de solución. Entonces, en el entorno familiar, el apoyo que presentan los padres de familia al momento de qué, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la economía ha sido la baja dependencia económica que se ha pues tenido por motivos de emergencia sanitaria. Y la sociedad y la cultura, el niño aprende a través de qué, de la sociedad, del entorno, del contexto que lo rodea. Y el entorno escolar, ese medio en el cual él está inmerso día a día. Y la virtualidad como macrocategoría, que es lo que estamos viviendo actualmente. Y las necesidades educativas como qué, como por ejemplo nosotros vivimos aquí en una zona rural, ¿sí?, de poco apoyo. Entonces la institución no cuenta con la suficiente infraestructura para defenderse en cuanto al proceso virtual. Por eso muchos estudiantes tomaron la decisión de desertar de la educación. Sin embargo, ahí es donde nosotros como docentes practicantes se nos juega un papel muy importante, y ahí es donde debemos buscar esa motivación y esas estrategias para volver con los chicos a las clases virtuales. Entonces, como antecedentes, escogimos antecedentes internacionales, nacionales y regionales. Y en los internacionales está Pulgar, 2016. Él incorpora las herramientas TIC para la comprensión lectora de textos narrativos en estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Lima. Entonces, él hizo como un estudio, ¿sí?, respecto a esa situación educativa que se presentaba en ese momento, y que buscó como esas herramientas tecnológicas que les ofrecen las mismas TIC para resolver esos problemas de lectura, ¿sí?, que se presentaban dentro y fuera del aula al momento de evaluar esas actividades. Entonces, también escogimos antecedentes nacionales, y en esos antecedentes nacionales está Clavijo y Sánchez, que ellos que realizaron un trabajo de investigación denominado como la competencia lectora en el nivel literal a través de una estrategia pedagógica apoyada por un objeto virtual de aprendizaje en los estudiantes del curso 02 de la jornada de la mañana del Colegio Distrital Rodolfo Ginás. De este modo, la presente investigación surge como a partir de esas necesidades de crear nuevas estrategias que motiven a los estudiantes, ¿cierto?, a desarrollar esas habilidades y destrezas en los niveles de desempeño de la comprensión lectora. Además de ellos, también estos autores buscaron ser apoyados por la aplicación de un OVA, que también consistió en desarrollar, en identificar y en describir y evaluar esos cambios en los niveles de desempeños en la competencia lectora en el nivel literal, ¿sí?, teniendo en cuenta estrategias dadas por ¿quién? Por Isabel Solé,
¿sí? Que habló sobre los 3 procesos de lectura, de lectura en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, antes, durante y después de la lectura. Y los regionales, que está el fortalecimiento del proceso de comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto de la institución educativa Juan Pablo de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander. Entonces, estos autores de qué nos hablan? De buscar también, ellos buscaron también como un circuito de estrategias, ¿sí? Que implementaron dentro del aula, dentro de la institución, para levantar esa motivación de sus estudiantes. ¿Y cómo lo hicieron? A través de unas motivaciones y estrategias innovadoras que impartieron dentro y fuera del aula de clase. Dentro apoyando y siendo esa guía de los estudiantes, resolviendo los retos que se presentan en el aula a través de qué? De grandes soluciones. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar de el marco teórico. Vamos a hablar del marco teórico teniendo en cuenta como eje principal la teoría de la comunicabilidad. Entonces, la teoría de la comunicabilidad, ¿de qué nos habla? La teoría de la comunicabilidad nos habla de esos aprendizajes, de esos esquemas mentales que tienen los estudiantes al momento de comprender e interpretar un texto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Giovanni Parodi? Giovanni Parodi nos dice, comprender y analizar un texto no es cualquier cosa. Nosotros como personas o como estudiantes, lo que debemos hacer son esos esquemas mentales que ya debemos tener en nuestra mente. ¿A través de qué? Del aprendizaje que hemos construido día a día. Entonces, dentro del marco teórico también se encuentra David Ausubel. ¿De qué nos habla David Ausubel? David nos habla de el constructivismo, de ese paradigma constructivista. Debemos permitir que nuestros estudiantes construyan su propio conocimiento, lo edifiquen, pero teniendo en cuenta nosotros como docentes de lengua castellana, ser esa guía, ¿sí? Sobre todo para trabajar el eje que se encuentra ubicado en los estándares de competencia que son la comprensión y la interpretación textual. Les Vygotsky también nos habla de ese aprendizaje de mancomunado, ese aprendizaje social, ese aprendizaje que se da a través de qué? Del contexto en el que el estudiante se encuentra. Jean Piaget también nos habla de esos mecanismos comunes a través de las explicaciones biológicas y las explicaciones psicológicas que se adaptan de qué? De modo general e intelectual, ¿sí? Esto es como una analogía, ¿sí? Que constituye pues Piaget haciendo relación con el funcionamiento cognoscitivo. Es como un modelo de equilibrio y de adaptación, asimilando y acomodando lo que se adquiere dentro del significado, dentro del conocimiento, tanto concreto como específico. Entonces, David Ausubel también nos habla de ello, nos habla del conocimiento, nos habla del constructivismo. Y Jerome Brunner es considerado como el objeto último de enseñanza. ¿De qué nos habla esto? Se trata de conseguir que el estudiante adquiera la comprensión general de la estructura de un área de conocimiento. Y Giovanni Parodi nos habla sobre esa teoría de la comunicabilidad, sobre un circuito que él hace a través de los esquemas mentales, ¿sí? Que son los que nos ayudan a comprender y a entender un texto. Entonces, vamos a hablar aquí de la metodología. En la metodología quisimos también intervenir con ciertos ítems que son el constructivista, acción participativa, el enfoque cualitativo, hermenéutico e interpretativo. ¿Y qué quise resaltar? La investigación en el ámbito de la educación lingüística y literaria, ¿sí? Intentar responder como a unos interrogantes. ¿Para qué enseñamos la lengua literaria? ¿Con qué criterios debemos seleccionar esos contenidos lingüísticos y literarios? ¿Sí? Aprender a evaluar esos estudiantes, que cada estudiante aprende a un ritmo de aprendizaje también pues determinado, ¿sí? Entonces también quisimos intervenir ahí con ciertos enfoques, que también tuvimos en cuenta el enfoque hermenéutico interpretativo. También quisimos tener en cuenta la acción participativa, teniendo en cuenta que esto es un enfoque de investigación, sí, que se da en comunidades como por ejemplo la institución en la que se enfatiza la participación y la acción, ¿sí?
buscar entender el mundo de cierta manera, como nos lo dice Vygotsky, ¿sí? Entendiendo el mundo, pero ¿con qué? Con, con esa compañía contextual y a través del enfoque hermenéutico, ¿sí? Interpretativo, quisimos tener en cuenta como esa investigación, sí, que se construye a través de esas referencias heurísticas, teniendo en cuenta que la hermenéutica es una técnica o arte, cierto, filosófico, que se da a través de los métodos que cualitativos, que también ya los veníamos hablando, que busca comunicar, traducir, interpretar y sobre todo comprender esos mensajes y significados no evidentes en los textos, como por ejemplo, en contextos como historia, cultura, política, filosofía, sociología y educación. En mi población objeto aquí podemos observar a los chicos de octavo y 11. ¿Sí? Aquí les hago una pequeña demostración del uniforme y de la pequeña infraestructura. Entonces, en cuanto a la etapa de la investigación, nos fundamentamos a través de qué? De la primera etapa, que fue el diagnóstico. ¿Nosotros qué hicimos en el diagnóstico? Nosotros en el diagnóstico hicimos como especie de un cuestionario, ¿sí? En ese cuestionario nosotros hicimos una serie de preguntas, ¿sí? A interpretar, hicimos una recolección también de datos a través también de ese cuestionario que lo quisimos interpretar nosotros como docentes practicantes y también llevarlo al aula haciendo esa observación. En la segunda etapa también nos fuimos a esa fundamentación teórica, estuvimos escogiendo también ese autor que íbamos a representar y esa teoría de la cual íbamos a tratar. Y en la tercera etapa también estuvimos ya adentrándonos a fondo, hablando sobre esa propuesta pedagógica de la cual íbamos a tratar para así poder llevar a cabo nuestras unidades didácticas, ¿sí? Teniendo en cuenta los enfoques constructivistas, teniendo en cuenta la teoría que cada uno eligió. Y en la cuarta etapa hicimos la intervención con cada uno de los procesos anteriormente hablados. Tuvimos, pues, infortunadamente no fue la, la etapa en donde quizá hubiésemos podido tener el contacto con nuestros estudiantes, pero mediante la intervención pudimos llevar a cabo nuestro proyecto, pudimos llevar a cabo como ese nudo, ¿sí? De lo que queríamos tratar, de lo que queríamos hablar, de buscar esa solución a esos problemas que pues se evidenciaron, se manifestaron dentro del aula. Hicimos una recolección de datos en las cuales usamos entrevistas, diarios de campo, el cuestionario, ¿sí? Unas entrevistas en donde hacíamos referencias a unas macrocategorías. Dentro, ya les venía comentando que dentro de las macrocategorías se encuentra la categoría como principal y eje fundamental, que es la virtualidad. Dentro de las categorías se encuentra la interacción docente-estudiantes, se encuentra la articulación curricular con las TIC, se encuentra el eje de comprensión e interpretación textual, el pensamiento crítico, DDA, estándares, lineamientos, ¿sí? Y como subcategorías también que se resaltan que el contacto directo, el contacto eficaz e instantáneo, esas estrategias digitales de aprendizaje, el diálogo de saberes, la interpretación de textos, la relación de textos con contextos, que eso lleva mucha relación, concordancia, la pertinencia curricular en su debido momento, los objetivos y filosofía también que se manejan del curso, la planeación y análisis de esas secuencias didácticas, como les venía comentando. Y por último, esos hallazgos, esos resultados, esa discusión que se analizaron y se dieron a través de la investigación. Bueno, entonces, como anteriormente les venía diciendo, en las técnicas e instrumentos se tomó el diario de campo como eje principal para hacer también la triangulación, ¿sí? Que se tomaron las entrevistas semiestructuradas en donde los referentes principales fueron los docentes encargados del aula,
estudiantes de los grados, estudiantes de cada grado, ¿sí? Que se tuvo para la investigación, nosotros también como docentes en formación y los formatos también que tuvimos en cuenta, que fueron los que anteriormente también les venía hablando. Entonces, tuvimos en cuenta formatos como qué, como el formato de la entrevista, como formatos de evaluación, como fue la prueba diagnóstica y la prueba final, en donde también nos arrojaron unos resultados, ¿sí? En cuanto a eso, a la comprensión y la interpretación de texto, que nos enfocamos en ello, y el diario de campo, que donde previamente llevábamos semanal nuestro proceso de práctica. Y también quiero presentar como una serie de conclusiones, ¿sí? Que se vinculó a Giovanni Parodi, a su teoría. ¿Por qué? Porque se logró un impacto virtual grandísimo que fue ligado a la comprensión de texto por medio de estrategias didácticas y novedosas, como qué tipos de estrategias utilizamos nosotros como docentes practicantes. Por ejemplo, realizar foros educativos, realizar pequeños vídeos, realizar muchísimas llamadas telefónicas, ¿sí? Realizamos todo tipo de estrategias para que los estudiantes no desertaran en cuanto a la educación, ¿sí? Además de ello, pudimos también concluir que las nuevas estrategias se deben tener en cuenta durante el desarrollo académico, debemos de ser docentes innovadores, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos ubicados dentro del componente del área de lengua castellana, ¿sí? Entonces, la teoría de Giovanni Parodi me ayudó mucho, me enriqueció la experiencia pedagógica investigativa y también me voy satisfecha porque los estudiantes lograron ampliar y conocer, trascender, lograron abrirse a esa comprensión literaria a través de esa lectura crítica. Ya los estudiantes leen de diferente manera, sí, gracias a la implementación también de ese gran modelo pedagógico didáctico, teniendo en cuenta también el constructivismo como eje principal, esas estrategias novedosas, utilizando cartillas, utilizando las técnicas de recorte y pegue, ¿sí? Siempre la disponibilidad también de tiempo, ¿sí? La producción de textos, la comprensión de textos por sí mismos. Entonces, para los resultados surgen gracias a qué? Gracias a esas categorías, subcategorías y macrocategorías, donde qué? Donde fácilmente pudimos que identificar la virtualidad como una problemática que se evidencia. Gracias a la entrevista y al diario de campo que nos ayudaron a arrojar esos resultados de los ambientes de aprendizaje, ¿sí? Que en su momento fueron muy nefastos al momento de empezar la práctica. También me queda como de experiencia que nosotros como docentes debemos capacitarnos, ¿sí? Manejar los entornos virtuales, manejar flexibilidad académica con nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que la comprensión de texto va de la mano en cuanto al proceso de los entornos virtuales, porque es un eje también muy principal, ¿sí? Puesto que los estudiantes al momento de leer un texto van a integrar o van a poner su atención total, ya que por el momento no pueden asistir pues a clases presenciales, en donde sí puede existir algún foco de distracción por el contexto en el que se encuentra. También se arrojaron una serie de discusiones y resultados y se identificaron una serie de dificultades en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en las plataformas virtuales no son las mejores, como anteriormente les venía comentando. Nosotros vivimos en una zona que es rural, entonces por ello no fue la mejor. Y también tener en cuenta que hay muchos estudiantes que quizás son conformes por el medio también que se encuentran con la poca o nula ayuda de los padres de familia, ¿sí? Sin embargo, la actitud del estudiante siempre debe ir motivada y encaminada por el docente, ¿sí? Para que no pierdan ese hilo conductor de las clases. También tener en cuenta en cuanto a la conclusión ya como tal, ¿sí? La aplicación de la prueba diagnóstica también arrojó muchísimos resultados, los arrojó de modo general y que arrojó que hay mucha dificultad en cuanto a la comprensión y a la interpretación textual, porque al momento de hacer una lectura crítica no se les ve como esa capacidad mental para su momento. En cuanto a la prueba diagnóstica, no se les veía esa capacidad mental
para arrojar buenos resultados. Ya en la prueba final, el resultado también estuvo un poco más generalizado y los chicos pudieron avanzar de carácter satisfactorio, mucho mejor que antes. Entonces, para referenciar, aquí encontramos las referencias y como conclusión final y recomendación de mi proyecto, el eje primordial de este proyecto de grado, ¿cuál fue? Acercarse a la teoría de Giovanni Parodi. Se pretendió lograr un impacto virtual ligado a la comprensión de texto, que ese fue nuestro eje principal estipulado en los estándares básicos de competencia. Además de ello, también como resultado de esta investigación cualitativa, en este proyecto también fue posible concluir que las nuevas estrategias se deben de tener en cuenta durante el desarrollo académico, teniendo en cuenta esos diferentes componentes del área de lengua castellana. Asimismo, la articulación de la teoría de Menéndez, que también enriqueció mucho la experiencia pedagógica, teniendo en cuenta como esa ampliación en cuanto al tema de la comprensión e interpretación textual. Sí, porque este es un tema también pues de interés general. También se puede evidenciar que el proyecto y la teoría sobre todo la tomaron en la institución como eje principal para tratar de esos docentes que quizá no han entrado en ese periodo de innovación, encaminarse por medio de esa teoría y de ese teórico, hacerle un estudio a profundidad para tratar y hablar sobre esa teoría también en el entorno en el que se encuentra, en el entorno académico. Entonces, ¿qué logramos con los estudiantes? Ampliar ese modo de pensamiento, analizan más la lectura, sí, cómo escriben también, ya sea pues textos de carácter académico, social, cultural, histórico, sí, gracias a la implementación de este modelo también pedagógico didáctico, desde estas estrategias grandes, novedosas, ¿sí? Para la producción de textos y la interacción también de un libro, de un docente y sobre todo de un estudiante. Entonces aquí vamos a evidenciar las referencias. Espero que el proyecto haya sido de mayor provecho y que todo se haya entendido de la mejor manera. Recuerden que les habló Luz Karina Romero Macarre.